Muy buen día, mi nombre es Sofía Burga, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Cátedra de Anatomía Sistemática del primer semestre paralelo C. Hoy voy a hablar acerca de las articulaciones de la cabeza y cuello. Dentro de las articulaciones de la cabeza y cuello tenemos otra subdivisión, que son las articulaciones de la cabeza, también las articulaciones de las vértebras cervicales entre sí y las articulaciones de la cabeza con la columna vertebral. Las articulaciones de la cabeza a su vez se subdividen en articulaciones de la cara y el cráneo, y también las articulaciones del cráneo y la mandíbula, o también conocida como articulación temporomandibular. Las articulaciones de las vértebras cervicales entre sí van a abarcar las articulaciones de las últimas 5 vértebras cervicales, que son C3, C4, C5, C6 y C7. Y dentro de las articulaciones de la cabeza con la columna vertebral tenemos 3 articulaciones, que son la articulación atlantoaxial, la articulación del hueso occipital con el atlas y también la articulación con el hueso occipital con el axis. Dentro de las articulaciones de la cabeza, la que más énfasis vamos a poner es a la articulación temporomandibular. Esta articulación presenta superficies articulares que son la fosa mandibular y el tubérculo articular, y 2 apófisis condilares del hueso mandibular. El tubérculo articular, o también conocido como raíz transversa de la apófisis cigomática del hueso temporal, es una eminencia casi transversal, oblicua medial y posteriormente. Es convexa de anterior a posterior y poco cóncava de lateral a medial. Está delimitada lateralmente por el tubérculo cigomático anterior y posteriormente por la fosa de la mandíbula. La fosa mandibular es posterior al tubérculo articular, anterior al conducto auditivo externo y medial a la raíz longitudinal del arco cigomático y lateral a la espina del hueso esfenoides. Esta es ancha y profunda. La fosa mandibular está delimitada por la fisura petrotimpánica en 2 superficies o zonas, que son la superficie articular, que es anterior, y la superficie no articular, que es posterior. Las apófisis condilares son 2 eminencias oblongas alargadas de lateral a medial y un poco de anterior a posterior. Estas se encuentran inclinadas hacia medial y surgen de la cara medial de la rama de la mandíbula. Estas apófisis condilares presentan una cara superior en lomo de burro, también se les conoce como cabeza de la mandíbula o cóndilo de la mandíbula, que están recubiertas por fibrocartílago al igual que el tubérculo articular. Medios de unión. Esta articulación se encuentra unida por una cápsula articular y 2 ligamentos que lo refuerzan. Estos son el ligamento medial y el ligamento lateral. La cápsula articular es delgada y muy laxa. Se compone de 2 tipos de fibras, que son largas superficiales y cortas profundas. Las fibras largas superficiales van desde el hueso temporal a la mandíbula y las cortas profundas se dirigen desde ambos huesos a la periferia del disco articular. ¿Qué quiere decir esto? Que van desde el hueso temporal hacia el disco articular y también desde el disco articular hacia la mandíbula. El ligamento lateral. Este ligamento se inserta en el tubérculo cigomático anterior y de la parte vecina del borde lateral de la fosa mandibular. Se dirige inferiormente y un poco hacia atrás, ubicándose en la parte lateral y posterior del cuello de la mandíbula. El ligamento medial se inserta superiormente en el extremo medial de la fisura petrotimpánica, en la fisura petroescamosa y en la espina del esfenoides. Se dirige inferiormente hacia la cara medial del cuello de la mandíbula, insertándose. La articulación temporomandibular presenta ligamentos accesorios, que son el ligamento esfenomandibular, como su nombre lo dice, se dirige desde el esfenoides hacia la mandíbula; el ligamento estilomandibular, el cual se dirige desde la apófisis estiloides hacia el ángulo inferior de la mandíbula; y el rafe pterigopalatino. Este rafe se inserta medialmente en el gancho de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Se dirige inferiormente, terminando en el lado medial del borde alveolar de la mandíbula.
Se ubica posterior al último molar. Este rafe pterigomandibular es una inserción tendinosa entre el músculo buccinador y constrictor superior de la faringe. La articulación temporomandibular presenta movimientos muy importantes, que son los movimientos de descenso y elevación de la mandíbula, los movimientos de propulsión y retropulsión y movimientos de lateralidad o diducción. Los movimientos de descenso y elevación consisten en dirigir la mandíbula ya sea superior o inferiormente. Los movimientos de propulsión y retropulsión, ¿qué quiere decir? La propulsión consiste en dirigir la mandíbula más anterior que al maxilar, y por el contrario, la retropulsión consiste en dirigir la mandíbula a su sitio correspondiente. Y los movimientos de lateralidad. Esto quiere decir que la mandíbula se dirige ya sea más lateral o más medial a lo que es habitualmente. A continuación voy a hablar acerca de las articulaciones de las vértebras cervicales. Estas vértebras cervicales, que serían C3, C4, C5, C6 y C7, difieren de las demás articulaciones del tronco por la presencia de un ligamento conocido como ligamento supraespinoso y además por la unión de los cuerpos vertebrales. Estos cuerpos vertebrales van a estar unidos gracias a un disco intervertebral y por las articulaciones oncovertebrales, donde estas articulaciones son de tipo plano y presentan superficies articulares, que son 2 para cada una de las articulaciones, donde la cara superior del gancho del cuerpo vertebral inferior y la cara lateral inferior biselada de la vértebra correspondiente se encuentran unidas. Esta articulación además posee una cápsula articular que está reforzada anteriormente por el fascículo ligamentoso y revestida por su cara interna por una membrana sinovial. El ligamento nucal o ligamento supraespinoso es una lámina fibrosa triangular cuya base se encuentra superiormente. Su borde superior o base se inserta en la protuberancia occipital externa y en la cresta occipital externa. Su borde anterior se fija en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. Su base posterior se extiende desde la protuberancia occipital externa, dirigiéndose inferiormente hasta la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, la cual se confunde en la línea media con la fascia nucal. Entre los componentes de las articulaciones de las últimas vértebras cervicales tenemos al ligamento longitudinal anterior, el que se encuentra anterior al cuerpo de las vértebras, el ligamento longitudinal posterior, el cual se encuentra posterior al cuerpo de las vértebras, el ligamento amarillo, el cual está rellenando los espacios entre las láminas de las vértebras adyacentes, y los ligamentos interespinosos, los cuales se encuentran entre las espinas de las vértebras, y el ligamento supraespinoso, que es uno de los más importantes. Esta es una lámina triangular de base superior. Articulaciones de la cabeza con la columna vertebral. Dentro de estas tenemos a la articulación atlantoaxial, a la articulación atlanto-occipital y a la articulación del hueso occipital con el axis. La articulación atlantoaxial está dividida por 2 articulaciones, que es la articulación atlantoaxial media y las articulaciones atlantoaxial laterales, las cuales van a ser 2, una de cada lado. La articulación atlantoaxial media presenta como superficies articulares el arco anterior del atlas y la cara anterior del diente del axis, las cuales se oponen mediante 2 caras articulares elípticas recubiertas de cartílago. La cara del atlas es cóncava y la cara del diente del axis es convexa. La articulación atlantoaxial media está reforzada por el ligamento transverso del atlas, el cual es una lámina fibrosa aplanada de anterior a posterior. Este se inserta desde un tubérculo de las masas laterales del atlas hacia el otro tubérculo. En él se describe una curva de concavidad anterior, el cual se inserta posterior al cuerpo, a la cara posterior del axis, y además desde este ligamento transverso del atlas surgen 2 ligamentos, que son el ligamento occipito transverso y el ligamento transverso axial. Este ligamento occipito transverso es ascendente y se fija superiormente en el clivus del hueso occipital. El ligamento transverso axial, en cambio, es descendente y termina en la cara posterior del cuerpo del axis. Estos van a componer el ligamento cruciforme del atlas.
articulaciones atlantoaxiales laterales se llevan a cabo por las superficies articulares tanto del atlas y del axis. Por un lado, la superficie articular del atlas es convexa de anterior a posterior y plana o cóncava transversalmente, y las caras articulares del axis se orientan superior y lateralmente. Estas van a ser convexas de anterior a posterior y planas transversalmente. Se encuentran unidas por la cápsula articular, la cual es muy laxa, y reforzado por el ligamento lateral inferior o ligamento de Arnold. Además, en esta articulación encontramos dos ligamentos muy importantes, que son el ligamento atlantoaxial anterior y el ligamento atlantoaxial posterior. Ahora voy a hablar acerca de la unión del hueso occipital y el atlas. El hueso occipital y el atlas están unidos por la articulación atlanto-occipitales y por las membranas atlanto-occipitales. Estas articulaciones son de tipo condilias. Las superficies articulares son, por parte del hueso occipital, los cóndilos, que están orientados inferior y lateralmente, y por parte del atlas, las caras articulares superiores, que son cóncavas, elípticas y alargadas de posterior a anterior y de lateral a medial. Las superficies articulares están revestidas por una delgada capa de cartílago. Además, en su medio de unión tenemos a la cápsula articular, la cual está reforzada por el ligamento atlanto-occipital lateral. Además tenemos a las membranas atlanto-occipitales anterior y posterior, las cuales van a estar recubriendo dicha articulación. Unión del hueso occipital y el axis. El hueso occipital está unido al axis por ligamentos muy potentes, los cuales son la membrana tectoria, los ligamentos alares y el ligamento del vértice del diente. La membrana tectoria es ancha y resistente, se extiende desde el cuerpo del axis hacia el agujero magno, dando origen a 3 fascículos, uno medial y 2 laterales. El fascículo medial es el principal de estos, asciende verticalmente y termina en el clivus del hueso occipital, y los fascículos accesorios o laterales son oblicuos superior y lateralmente, y se fijan en el hueso occipital entre el borde del agujero magno y el orificio medial del cóndilo del hipogloso. Estos fascículos se van a confundir inferiormente con el ligamento de las articulaciones atlantoaxiales, a las cuales lo recubren. Los ligamentos occipito-odontoideos. Estos ligamentos se extienden desde el axis hasta el hueso occipital. Son 3 ligamentos, uno medio y 2 laterales, los cuales tienen la función de mantener el diente del axis unido al atlas. El ligamento del vértice del diente es generalmente delgado y se extiende desde la parte media del borde anterior del agujero magno hasta el vértice del diente del axis. Y los ligamentos alares, estos van a ser 2, los cuales son gruesos y muy resistentes. Se dirigen poco horizontalmente desde la cara medial de los cóndilos occipitales hasta las partes laterales de los extremos superiores del diente del axis, así reforzando esta articulación y dando origen a varias capas de ligamentos.